Sí. Bien, aquí estamos grabando, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, vean. Lo fantástico de los amplificadores operacionales, ya, o para lo que se utilizó normalmente fue, ¿sí? Voy a encender la luz. Para lo que se utilizó comúnmente fue para una computadora analógica, ¿sí? Lo que nosotros conocíamos como una computadora analógica, ¿sí? En donde la unidad central de la computadora analógica, esto nos servía para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y alambrábamos la ecuación diferencial. ¿Cómo la alambrábamos? A partir de este elemento. Vean, por favor. Más o menos, tenemos el amplificador operacional, tenemos como una resistencia de entrada, un voltaje de entrada al amplificador operacional y como retroalimentación tenemos un capacitor. Esto es nuestro voltaje de salida y este es el voltaje de entrada con respecto al tiempo, ¿sí? Y eso es una capacitancia de retroalimentación. Entonces, veamos qué hace este sistema. Primer caso, primer punto. Sabemos que el voltaje entre los terminales de entrada es aproximadamente igual a 0 y que la corriente es igual a 0, ¿sí? Entonces, si la corriente de entrada es 0 y el voltaje entre sus terminales es 0, son las dos condiciones que necesitamos para poder resolver y encontrar qué es lo que hace este dispositivo, ¿sí? Esta configuración. Entonces, si el voltaje entre los terminales es 0, el voltaje al cual está sometida a esta resistencia, o el voltaje que cae en esa resistencia, es igual a V sub I. Por lo tanto, la corriente de entrada será igual, la corriente de entrada será igual a V sub I entre RI, ¿sí? Y vamos a tener que la corriente de retroalimentación y su F, ¿sí? Y su F va a ser igual a el voltaje al cual está sometida la capacitancia de retroalimentación es igual al voltaje de salida. Porque tenemos un voltaje 0. Si no hagan un KVL menos VO más V, que es el voltaje del capacitor, más 0. Por lo tanto, V es igual a V sub O, o voltaje de salida. ¿Estamos claros? Por lo tanto, la corriente de retroalimentación es igual a C de VO dt. ¿Sí? Está claro. Esto lo hemos encontrado a partir de la condición 1, que es el voltaje entre los terminales del amplificador es igual a 0. Tenemos la otra condición. La corriente de entrada al amplificador es 0. Por lo tanto, nos daría, con esa condición, tendríamos que I sub I es igual a menos I sub F. Por lo tanto, tendríamos que la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a menos 1 entre RI por CF por BI. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. Esto es lo que nos da la igualación de las dos corrientes, ¿sí? O la sumatoria de corrientes en el nodo de entrada del amplificador, ¿sí? de la entrada no, de la entrada inversora, ¿sí? Está claro. Por lo tanto, tendríamos eso que está ahí puesto. Pero lo que nos interesa a nosotros es despejar VO. Aquí no está despejado el voltaje de salida. Aquí estamos diciendo la derivada del voltaje de salida es igual a esto. Nosotros necesitamos encontrar cuál es el voltaje de salida. Y entonces vamos a tener, por lo tanto, que el voltaje de salida para ese tipo, para esta configuración, ¿sí? El voltaje de salida, el voltaje de salida con respecto al tiempo va a ser igual a 1, a menos 1 entre RI por CF, la integral de B dt. Fantástico. Lo que tenemos a la salida de esta configuración, es la integral de la entrada, con un coeficiente de
amplificación o un coeficiente dado por la resistencia, la combinación de resistencia y capacitancia. Puede ser de amplificación, puede ser de atenuación, ¿sí? E invertido. ¿Qué unidades tenemos? R por C. ¿Qué unidades teníamos? R por C. R por C, ¿qué unidades tiene? R por C son segundos, ¿sí? Por lo tanto, la integral nos va a dar volt segundo. Para que nos dé volt, es necesario la congruencia, obviamente, en las unidades, ¿sí? Está claro. Por favor, eso debe de quedar muy, muy claro. Siempre. Porque después, esto lo vamos a pasar en sistemas eléctricos lineales 2, esto vamos a trabajar con Laplace. Y entonces, en Laplace debemos de quedar claros qué es lo que debe de estar acompañando a la primera derivada o a la integral, las derivadas o a las integrales, la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada de esto. Entonces, quedamos claros. Sabemos que resistencia por capacitancia era igual a tau. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Bien. Entonces, esto es un integrador. El símbolo de los integradores, perdón, entonces, el símbolo del integrador será este. Este es el símbolo del integrador. Y como nosotros necesitamos, ¿sí? Si una ecuación diferencial, necesitamos, ¿sí? Que esto será, si esto es x, esto tendría que ser x punto, menos x punto, ¿sí? Menos la primera derivada de x. Por lo tanto, del integrador va a salir x. La condición inicial, necesitamos condición inicial, ¿sí? Para poder resolver una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Podemos alambrar una ecuación diferencial de primer orden de esta forma, con una condición inicial de la variable que estamos analizando. La condición inicial está dada, por lo tanto, por el voltaje inicial del capacitor. El voltaje al cual se ha cargado el capacitor. Otro elemento importante en una computadora analógica, ¿sí? Es un rheostato. El rheostato, una resistencia, tiene un voltaje de entrada determinado de su I, ¿sí? Es una RT, y tenemos por lo tanto que la corriente es igual a VI entre RT, R total, ¿sí? Si nosotros, y ese es lo fantástico de un rheostato, nosotros estamos agarrando, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Y esto va a ser nuestro voltaje salida, esto es otro elemento, ¿sí? Esto va a ser un voltaje salida, aquí vamos a tener un R1, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje de salida es igual a I por R1, ¿sí? ¿De dónde? Vamos a tener que el voltaje de salida es igual a R1 por entre RT por VI. Entonces, nosotros a la salida vamos a tener una parte de la entrada, ¿sí? ¿Y qué parte va a ser? R1 va a ser que puede estar aquí, si quieren, pues visualmente, ¿no? Estamos hablando de un modelo, o puede estar arriba. Es decir, R1 puede ser mayor o igual que 0, o menor o igual a RT. Por lo tanto, R1 entre RT va a estar dado entre, perdón, va a estar dado, R1 va a ir desde 0 hasta R total. Por lo tanto, R1 entre RT va a ir desde 0 hasta 1. Esa es la proporción. Está claro. Por lo tanto, si nosotros tenemos colocado esto a punto 4, ¿sí? Y lo alimentamos con 10 volts,
A la salida tendríamos 4 volts. ¿Está claro eso, por favor? Estamos haciendo un atenuador. Estamos reduciendo el voltaje de la entrada. ¿Está claro? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Aunque el otro es más chido. ¿Se puede dar caso? Dale, Ricardo. Espérate, estoy en casa. ¿Y aumentar? No. Vamos a ver. Ya vamos a ver. Eso sería un amplificador. ¿Sí? Eso sería un amplificador. Al revés, esto no funciona. ¿Sí? Esto no funciona. Esto solo está atenuando. Nosotros vamos a colocarlo esto como punto 4. Entonces, punto 3, ya si tuviese fuese punto 3, 10, serían 3 volts de la salida. Del otro lado no funciona. Para lo que me estás diciendo es un amplificador, ¿sí? Inversor, ¿sí? Un amplificador. Entonces, estamos. Bien, ¿puede repetir lo del atenuador? O sea, siempre sí, lo del atenuador, que es un reóstato, lo que se conoce como un reóstato, vos estás, estos son elementos, vamos a ver, una resistencia variable. Los elementos que van a dar vuelta, ¿sí? Esto va a ser, esto va a tener 3 patitas. Físicamente, revísenlo y tienen 3 patitas. Acá tenés el voltaje de entrada, esto es tierra, voltaje de entrada, ¿veis? Y este será el voltaje de salida, ¿sí? Va a ir variando, ¿estamos claros? Es una resistencia variable. ¿Sí? Estamos haciendo un reóstato, es un reóstato, estamos teniendo, son los llamados potenciómetros, ¿sí? Si lo querés, reóstato o potenciómetro, ¿sí? Estás dando vuelta, entonces lo que vas a tener es una salida determinada, una proporción de la salida de la entrada, simple, ¿sí? Que se basa en esto, ¿sí? En R1 entre R2, potenciómetro, exactamente, ¿sí? Muy bien, entonces, ese es el segundo elemento que nos interesa. Lo que va a hacerse el elemento, ese es el elemento eléctrico, con lo cual logramos ese efecto, y el elemento de computadora analógica es el siguiente. Este azul es más complicado sacarlo, borrarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vean, por favor, qué chido. Entonces, el elemento eléctrico, este es el elemento de la computación, el símbolo de computadora analógica de un integrador. El símbolo de un atenuador será igual a K, ¿sí? Están claros. Donde K va entre 0 y 1, ¿sí? Entra y sale. ¿Está claro? Ahora, otro elemento que nos interesa es menos más. Si tenemos R y las mismas resistencias en los dos lados, de retroalimentación y entrada, tendríamos que la corriente de entrada es igual a V sub I entre R. Y la corriente de retroalimentación es igual a V sub O entre R. Por lo tanto, voltaje a la salida es igual a menos el voltaje de la entrada. ¿Qué es esto? Esto solamente es un inversor. ¿Sí? Le estamos cambiando fase a la entrada. Esto es voltaje de entrada, esto es voltaje de salida. ¿Sí? Estamos cambiando fase al voltaje de entrada. ¿Sí? Está claro. Entonces, este es el tercer elemento que podemos utilizar
Y por supuesto, el símbolo analógico es este. ¿Sí? Esto es un inversor. ¿Sí? Si esto es X, este será menos X. ¿Sí? Hablando de X como cualquier variable. Está claro, hasta acá. ¿Sí? Tenemos tres elementos. Obviamente, podemos tener, ¿se puede decir como un ejemplo de inversor los motores? No. ¿Se puede decir inversor? No, eso es otra cosa. Esos temas de inversores son otra cosa. Funcionamiento de elevadores, no, son otra cosa, Ricardo. Ahí estamos hablando de otras cosas. ¿Sí? Estamos hablando de otras cosas. Eso es algo muy sencillo. Esto es el lado de control, no es el lado de potencia. Estamos hablando del lado de control. ¿Por qué estoy hablando de algo pasado? ¿Ya? La gente que le gusta el desarrollo creen que el desarrollo es olvidar el pasado, desgraciadamente, ¿sí? Suspendieron la clase, o sea, había una clase de computación analógica que se convirtió luego en modelos matemáticos. No sé si todavía se sigue manejando esa materia, pero ¿qué es lo que sucede? Esto es importante porque ya vamos a ver, esto es el avance es el paso hacia control automático. ¿Ya? Entonces, por eso por eso me gusta verlo. Esa materia la di muchas veces, que es computación analógica. Entonces, vean, voy a hacer una ecuación diferencial y vamos a resolver una ecuación diferencial o alambrar una ecuación diferencial de forma analógica. ¿Sí? Y van a ver qué es todo lo que se sigue y por qué lo estoy haciendo. Vean, por favor. Entonces, debemos de recordarnos también que puede ser un integrador sumador. Puede tener varias entradas, ¿sí? V1, V2, V3, y en la combinación de resistencias y capacitancias pueden tener diferentes ganancias, ¿sí? O atenuaciones. Dependiendo, solamente tenemos un capacitor con diversas resistencias. Entonces podríamos tener diferentes ganancias o atenuaciones. Debemos de recordar eso. Entonces, vean por favor, qué chido. Si tenemos la siguiente ecuación diferencial, vamos a colocar una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? 2 dv dt más 20 v es igual a 5, ¿sí? Volts. Esto es una ecuación diferencial a donde el voltaje voltaje inicial es igual a 6 volts. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una ecuación diferencial de primer orden homogénea con función forzante. Esto puede ser un circuito RL, un circuito RC, la descripción de esto. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser igual a V punto más 10V es igual a 5 medios. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, al solamente tener una derivada, tenemos, por lo tanto, un solo integrador. Esto será V, esto será, por lo tanto, menos B. Está claro. Menos B punto va a ser igual a tener menos B punto es igual a tener 10V menos 5 medios. ¿Sí? Por lo tanto, entrada de voltaje 5 medios, ¿sí? Negativos, con una ganancia unitaria. ¿Sí? Y luego retroalimentamos a tener, a ver, esto no me gustó, pongámoslo mejor, en vez de 10, en vez de 20, pongámosle a 50 medios, esto es igual a
perdón, pongámosle 8, ¿sí? 8, este sería 4 y 4, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos esto, 0.4 por 10, ¿sí? Con una condición inicial de 6 volts. Está claro. Es así de sencillo como se habla. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Vean, por favor. Lo que nosotros hacíamos era alambrar esto, cargar el capacitor y le colocábamos una fuente de voltaje de menos 5, de 2.5 volts, y a la salida de esto le colocábamos un graficador, ¿sí? Donde iba un papel girando y iba imprimiendo, después de una hora de haber alambrado, iba imprimiendo y te aparecía esto, ¿sí? Era terrible. ¿Por qué lo repito? No es para decir que el pasado es mejor. Como un sismógrafo, exactamente, como un sismógrafo. Entonces, yo no estoy hablando de que el pasado sea mejor, al contrario. ¿Qué sucede? En Simulink, esto, integrador, es 1 sobre S. Fantástico. En Simulink aparece, y eso es 1 sobre S. 1. Por eso es que repito, por eso que necesito que vean cómo se hacía todo esto, ¿sí? Y quiero que lo estudien, porque es importante, porque esto es el símbolo, 1 sobre S es el integrador, que es el operador laplaciano para la derivada para la integral de la señal, ¿sí? Entonces, este es el integrador laplaciano para la integral. Además, ahora vamos a tener que los sistemas eléctricos de potencia, ¿sí? Entonces, aquí esto, la combinación de estos sistemas es lo que nos va a dar un elemento de control automático, ¿sí? Un sistema de control. Se sigue alambrando de esa forma, se siguen programando y se programan en SIMATIC, en los PLC, a través de tener muy claro esto, ¿sí? Y todos los tipos de control se hacen a través de diagramas de bloques. Entonces, esa materia pasaba desde ver esto tan sencillo a ver diagrama de bloques, Laplace y reducción de diagrama de bloques. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vean, por favor. Si nosotros nos planteamos una ecuación diferencial de segundo orden, si entran a Xcore o a Simulink en MATLAB, van a encontrar un punto de suma. Van a encontrar esto, un punto de suma. O en su defecto, obviamente, lo van a encontrar como esto, un punto de suma. ¿Sí? Estamos. Esto es el símbolo que van a encontrar. ¿Qué están sumando? Niveles de voltaje. Niveles de voltaje. Esto es voltaje de salida. ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Un sumador. Si tenemos un sumador inversor, R1, R2, R3, y esto es RF, con un inversor. Está claro. Esto suma e invierte, y luego invertimos, por lo tanto, a la salida solo nos sale la suma de los voltajes. Que es el punto en que si no entendemos de dónde salen estos bloques, no sea muy difícil, estamos sumando ya sea voltajes o estamos sumando corrientes.
Está claro, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Son niveles de voltaje. ¿Sí? Son niveles de voltaje los que tenemos. El voltaje. Y lo que están metido, lo que están simbolizando es lo que hacíamos antes. En un solo bloque. Claro, ahorita lo agarras, lo pones de tu librería, lo metes en tu espacio de trabajo de Simulink y ya está instalado. Le das clic y vos le decís que te sume, que te reste, que te multiplique, que lo haga lo que quiera. Está claro, por favor. Lo que debemos de tener muy claro es que estamos hablando de niveles de voltaje. Por lo tanto, si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, tendríamos dos amplificadores, dos integradores. Por lo tanto, al tener dos integradores, necesitamos dos condiciones iniciales. ¿Sí? Y entonces tendríamos dos integradores y las relaciones, qué feo me salió ese integrador, perdón, que está horrible, ese integrador. Tendríamos dos integradores y las relaciones. Entonces, aquí tendríamos x, si queremos x aquí es menos x punto y aquí es x punto. Está claro. Y entonces, para una ecuación de, ¿qué es? Pues yo, 6x, 2 puntos, más 12x punto, más 6x es igual a 0, suponiendo, ¿sí? Entonces tendríamos que x punto es igual a menos 12x punto entre 6 más menos x. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, esto sería 2 y tendríamos menos x punto, lo retrocedemos, punto 2 con una ganancia de 10 y x solo lo pasamos por un inversor y tendríamos menos x con las condiciones iniciales que nos entregaron. Está claro, por favor. Esto es el símbolo analógico. Luego sabemos que hay aquí adentro, que hay aquí adentro, que hay aquí adentro y que hay aquí adentro. Esto es lo que alambran ustedes en Simulink. ¿Sí? 1 sobre S, ¿sí? Y lo pueden alambrar 1 sobre S, ¿sí? Y lo pueden alambrar, perdón, pueden alambrarlo con un punto de suma, más, punto de suma y lo retroceden, teniendo en cuenta que estos no cambian signo, ¿sí? No cambian signo y lo pueden regresar con un punto 2. Entren a Simulink y vean lo lindo de esto. ¿Sí? ¿Sí? Entren a Simulink y vean lo lindo que es esto. Sí, esto está chivísimo. Porque entonces, luego en control automático, ustedes van a poder pasar este para acá y luego hacer una reducción de diagrama de bloques. ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? Lo que les quede aquí adentro, ¿qué es, señores? ¿Sí? ¿Qué es? Lo que les va a quedar allá adentro es exactamente la ecuación característica del sistema. Y eso es lo lindo de sistemas eléctricos lineales 2. Es a donde cerramos el ciclo. Y además, esto es para el análisis de sistemas de potencia. Cuando vean potencia, ¿sí? Cuando vean sistemas de potencia en la materia, para análisis de sistemas de potencia, en los sistemas de potencia nos interesa el trasciente. Por lo tanto, nosotros no podemos trabajar con frecuencia. No podemos trabajar con Laplace o con Fourier. Trabajamos temporalmente y resolvemos las ecuaciones diferenciales a través de variables de estado. Esta es una variable de estado, x1 y x2. Solo recuerden algo muy importante. La salida de los integradores son las variables de estado. Eso les va a servir mucho. ¿Sí? Es solo para demostrar, esta clase solo es para demostrar de que no hay que olvidarnos de la historia. No es recordar la historia
con añoranza, ¿sí? Porque hemos desarrollado mucho. Hoy, una ecuación diferencial de orden 5, nos lo llegamos a tardar, podemos llegarnos a tardar 3 horas en alambrarlo. Si alguien se equivocaba, todo eso se iba al traste. ¿Sí? Es solamente para para saber de que estos son las bases de todo esto que tienen en una computadora. Estamos hablando de niveles de voltaje. ¿Está claro? Bien.